Saludos, queridos hermanos. Hoy vamos a pasar a contestar la única pregunta que surgió con respecto al tema que nos ocupa. Y es muy interesante esta pregunta. Es una pregunta que es típica, o mejor dicho, que ha sido tema de debate en numerosas ocasiones. Y es cuál es la dinámica de la oración. No fue así que fue dicha, sino como se articuló la pregunta fue de la siguiente manera. Si todo está en control absoluto de Dios, debemos decirle en oración, pongo esto o aquello en tus manos. Y eso está interesante. Si todo está en control, ¿por qué yo tengo que decir que voy a poner esto o aquello en tus manos? Lo primero es que no es necesario decirlo, sino ponerlo. Eso es lo primero. O sea, no es necesario articular algo con la boca, palabras, como si las palabras tuvieran algún poder, porque eso realmente no lo enseña la Biblia. Pero lo que sí enseña la Biblia, y está en primera de Pedro 5:7, que fue el texto que habíamos visto, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es lo que está diciendo, toda tu ansiedad, todas las cosas que te preocupen, ponlo, échalo sobre Él, pónsela sobre Dios. Humíllate, que es la parte del versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay un sentimiento de humillación, de que realmente yo no puedo resolverlo todo. Yo me humillo ante la poderosa mano de Dios y Él sabrá cuándo me exaltará. Y todo aquello que me preocupa, yo lo he hecho bajo su cuidado, de una manera consciente. Entonces, ¿por qué yo puedo hacer eso? Porque Él lo dice. Porque Él lo dice. Yo no tengo por qué entender necesariamente todas las cosas por las cuales Dios lo hace, pero lo cierto es que si Él me dice que lo haga así, pues yo puedo hacerlo así y basarme y tener fe en su palabra, tener fe en lo que Él ha dicho. De hecho, según Hebreos 12, la fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. O sea, yo tengo fe y certeza en algo que es por su palabra. Yo tengo fe y confianza en lo que Él me ha dicho. Dice que el que se acerca a Dios tiene que saber que en hebreo también, que le hay, o sea, que Él existe, y una segunda condición, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿por qué yo tengo que ir y confiar en que Dios me va a galardonar? Porque Él le agrada eso. Porque Él quiere que nosotros seamos, que lo veamos como un Dios bueno. Entonces, aquí hay una dinámica en la oración que es extraña, pero que lo que se está refiriendo básicamente es que la oración hasta cierto punto es para, no es que es para nosotros, porque nosotros le oramos a Dios, pero la oración tiene un efecto grande en nosotros, grande, porque cuando nosotros le oramos a Dios y Dios nos responde, nosotros vemos entonces la bondad de Dios en la práctica, la vemos y nuestra fe aumenta. De hecho, fíjense este otro texto que es como extraño, no es extraño porque está en la Biblia, pero en el sentido de caramba, mire, como la dinámica de la oración, como que uno quizá la entiende poco. Dicen, Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Miren, Dios sabe mi necesidad. ¿Por qué yo tengo que decirle mi necesidad? Pero aquí dice pidan, busquen, llamen. Parece que hay algo intenso ahí. Dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Dice el versículo 9, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Dice, esta es una dinámica interesante. Pidan, busquen,
llamen, porque viendo las respuestas de Dios, ustedes van a ver que Él es bueno. Además, si ustedes hacen cosas buenas siendo malos, imagínense ustedes, Dios que es su Padre, cómo no les va a responder cosas que Él ve que son buenas y que son para nuestro beneficio. Muchas veces lo que pasa es que lo que es para nuestro beneficio y es bueno, no necesariamente es lo que Dios piensa que es bueno y beneficioso para nosotros. Y por eso a veces no nos concede lo que le pedimos. Pero esa es la razón, en pocas palabras. ¿Por qué? Si todo está en control absoluto de Dios, debemos en oración ponerle esto o aquello en sus manos, porque Él lo dice, en 1 de Pedro 5:7. ¿Y por qué si Dios está en control absoluto de todas las cosas, tenemos que pedir, buscar y llamar? Bueno, porque Él lo dice. Pero además de eso, la razón es que a través de esa dinámica, Él nos muestra que es un Dios bueno, un Padre amoroso. Nuestra fe aumenta y nosotros entonces podemos dar un mejor testimonio de nuestro Dios, glorificándolo y testificando de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. George Mueller, él fue un hombre de fe muy grande, un varón famoso por sus oraciones. Y él decía, él empezó diciendo que él lo que quería, él veía que las personas, los creyentes, tenían las mismas preocupaciones que los incrédulos. Por lo tanto, tenían el mismo afán, las mismas dudas, las mismas depresiones. Y él decía, Señor, yo quisiera que tú le mostraras a la humanidad que tú eres un Dios bueno y digno de confianza. Muéstraselo. Y buscando qué hacer para mostrar eso, él encontró que había necesidad de servir a los huérfanos en Inglaterra. Y él comenzó a servir a los huérfanos y fue famoso, abriendo muchísimos orfanatorios. Pero decidió hacerlo solamente a través de la oración. Y fue famosa la respuesta que Dios le dio a Mueller. Pero ¿por qué lo hizo así? Porque él quería que la gente viera en la práctica, en la realidad, que Él era bueno. Que Él era bueno. Por eso Mueller encomendaba las cosas a Dios. Pedía, llamaba, buscaba y también le entregaba sus cosas, sus preocupaciones, sus anhelos a Dios. Porque Dios se lo había dicho y él quería demostrarle a la gente, o que Dios le demostrara a la gente, a través de la respuesta de esas oraciones, que Él era bueno y digno de confianza. Por lo tanto, lo que estos grandes hombres de Dios han hecho en el pasado y la forma en que Dios ha contestado, nos reflejan a nosotros que Dios es bueno, digno de confianza, que vale la pena que nosotros sigamos el ejemplo de esos grandes hombres de Dios. Entonces, ¿por qué se lo entregamos? Aunque Dios está bajo control de todas las cosas. Primero, porque Él lo ha dicho. Y segundo, porque en las respuestas a estas oraciones, Dios muestra que Él es un Padre bueno, amoroso y digno de confianza. Espero haber podido responder de alguna manera esta inquietud tan sabia. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.